La primera vez que Javier sospechó de mí fue cuando me encontró aparcando frente al motel del polígono Fuente del Jarro. No le dije que iba allí, por supuesto. Le dije que tenía una tarde complicada, con reunión y papeleo en el bufete. Que no me esperara despierto. Que cenara algo ligero. Esa era mi coartada. Más que suficiente para un marido que confiaba ciegamente en mí. Pero cometí un error. Uno que ni siquiera me di cuenta de que era un error. Aparqué el coche justo en la entrada del motel. No detrás, no en el callejón, no en la zona de carga que usábamos algunos para evitar ser vistos. Lo dejé ahí. A la vista de cualquiera que pasara por la carretera. Incluido mi marido, que esa noche, misteriosamente, decidió salir a dar un paseo en coche para despejarse. Oh, eso me dijo él después. Y entonces ocurrió lo que nunca imaginé, se cruzó conmigo. No me vio entrar al motel. Me vio salir. Sola. Peinada. Con el abrigo mal cerrado y los labios aún pintados. No dijo nada. No me gritó. No me siguió. Ni siquiera me escribió. Solo me observó desde su coche. En silencio. Tragándose el vómito de rabia, supongo. Y luego se fue. Yo me enteré 3 días después. Cuando llegué a casa una tarde y encontré el salón completamente vacío. El sofá, la tele, hasta las plantas. Todo había desaparecido. Solo quedaba una nota encima de la mesa. Ahora estamos en igualdad de condiciones. J. Fue en ese momento que supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Y no por lo que yo había hecho. Sino por lo que él iba a hacer. Durante 3 días no supe nada de Javier. Ni mensajes, ni llamadas, ni señales. Al principio pensé que estaba ocupado, que algo del trabajo lo había retenido o que quizás se había ido a casa de su madre para aclararse. No era raro que necesitara su espacio cuando discutíamos, aunque esta vez ni siquiera habíamos discutido. Lo último que le dije fue que tenía reunión con el jefe de administración y que no sabía a qué hora volvería. Me creyó, como siempre. Oh, eso pensaba yo. La nota que encontré sobre la mesa me dejó helada. Estaba escrita en una hoja blanca, sin arrugas, doblada perfectamente en 3 partes, con una caligrafía tan suya que me costaba creer que realmente fuera él quien la había dejado. No decía mucho, pero era suficiente para que el estómago se me encogiera como un puño. Me senté en una de las sillas de la cocina, que todavía estaba allí, y me quedé mirando el hueco vacío donde había estado el sofá, como si esperara que apareciera de nuevo por arte de magia. No entendía nada. ¿A qué se refería con eso de igualdad de condiciones? Fui a buscar el móvil y marqué su número, pero ya no estaba operativo. Me bloqueó. A todas horas. Ni WhatsApp, ni llamadas, ni correo electrónico. Silencio total. Me puse nerviosa. Entré al grupo familiar con sus padres y su hermana, pero no respondían. A los pocos minutos, el grupo desapareció. Me habían echado. Nunca había visto a Javier hacer algo tan calculado. Siempre fue más de reaccionar con torpeza, de perder los papeles o encerrarse en sí mismo. Pero esto no era una rabieta. Esto era otra cosa. Algo más grande. Algo frío. Esa misma noche fui a casa de su hermana. Toqué el timbre varias veces y nadie abrió. Desde dentro, a través de la cortina del salón, vi que la tele estaba encendida. Estaban en casa. No querían abrirme. Grité su nombre, grité el de Javier, pedí que alguien me explicara qué estaba pasando, pero nadie respondió. Solo cuando ya me iba, derrotada, escuché una voz desde una ventana del 2º piso. Era su madre. Déjale en paz, Elena. Ya has hecho bastante, me dijo sin levantar mucho la voz. Y luego cerró la persiana. Volví a casa temblando, no de frío, sino de incertidumbre. Algo se me escapaba. Algo más allá de lo que había pasado esa noche en el motel.
Pensé que Javier podría haber seguido a Mario, pero no. Mario había salido por la puerta trasera y cogido su coche 5 minutos antes que yo. No nos vieron juntos. No había fotos. No había pruebas, al menos no que yo supiera. Entonces, ¿cómo sabía? ¿Cómo había llegado a esa conclusión? Al día siguiente fui al despacho como si nada, intentando actuar con normalidad, aunque no me salía. Revisaba cada rato mi móvil, como si Javier fuera a dar señales de vida, pero nada. Estaba muerta para él. El aire se volvía espeso cada vez que pensaba en su mirada. No la había visto desde aquella noche, pero la recordaba. Recordaba su forma de mirarme cuando estaba decepcionado. No era ira. Era algo peor. Era una mezcla entre decepción y vergüenza. Como si se arrepintiera de haber confiado en mí. 2 días después, volviendo del trabajo, encontré una caja en la entrada del portal. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con bolígrafo negro. Pesaba poco. Pensé que era algo olvidado de Javier, algo que me devolvía. Al llegar al piso, la abrí encima de la mesa. Dentro había una carpeta con papeles impresos, una memoria USB y una copia de las llaves del coche que él usaba para ir a trabajar. Las manos me empezaron a sudar. Saqué los papeles primero. Eran capturas de pantalla. Una tras otra. Horarios, nombres de reservas en hoteles, registros de entradas y salidas del mismo motel en distintas fechas. Todas a mi nombre. Junto a ellas, hojas con seguimiento de movimientos, como si alguien me hubiera estado siguiendo durante semanas. Reconocí las fechas. No eran muchas, pero sí suficientes. Y cada una coincidía con una tarde que estuve con Mario. Metí la memoria USB en el portátil con las manos temblando. Videos. Archivos de audio. Grabaciones desde un coche aparcado, desde una cámara oculta, incluso desde el portal del motel. No podía creer lo que estaba viendo. Javier me había seguido. No una vez. Varias. Me había investigado. Había contratado a alguien, o lo había hecho él mismo, no lo sabía. Pero estaba todo allí. No tenía escapatoria. No podía negarlo. No podía inventarme una versión más suave. Él lo sabía todo. Y lo había guardado. Revisé cada archivo con una mezcla de pánico y culpa. No porque me sintiera descubierta, sino porque me di cuenta de que Javier había dejado de ser la persona pasiva que conocía. Esto no era solo una reacción al engaño. Era un plan. Algo que llevaba tiempo construyendo. Y eso me asustó. Me senté en el suelo del salón, con la caja vacía frente a mí, la carpeta desordenada, el portátil abierto y el ruido de la calle colándose por la ventana. Lloré. No por remordimiento. No me sentía exactamente culpable. Me sentía perdida. Por primera vez desde que todo empezó con Mario, sentí que había cruzado una línea que no podía borrar. Hasta entonces, siempre pensé que podría volver, que todo podía arreglarse si sabía justificarlo, si sabía contar la historia adecuada. Pero esa caja me dejó claro que el final ya estaba escrito. Solo faltaba leerlo. Esa noche, por fin, entendí lo que decía la nota: igualdad de condiciones. Javier no solo sabía lo que hice. Lo había asumido. Y estaba haciendo algo con ello. Y yo, aún no tenía ni idea de qué. No tuve que buscarlo. Fue él quien apareció. Una semana después de que encontrara la caja, justo cuando empezaba a pensar que todo lo que había pasado había sido su forma de irse en silencio, volvió a casa. Entró sin avisar, con su copia de llaves, como si todavía viviera allí, como si no hubiera desaparecido con todo lo que era suyo. Llevaba una mochila al hombro y una carpeta bajo el brazo. Ni me saludó. Caminó hasta el salón, dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó en la silla, sin quitarse la chaqueta. Yo estaba en la cocina, paralizada. No sabía si acercarme, si hablar,
si quedarme en silencio. Lo miré desde el pasillo y esperé a que dijera algo. Tardó varios minutos en romper el silencio. ¿Te gustaron los vídeos? No sabía qué contestar. Quise decirle que no era lo que parecía, pero era absurdo. Ya no tenía sentido fingir. Me acerqué despacio, me senté al otro lado de la mesa y lo miré. No había rabia en sus ojos. No había odio. Solo una calma que dolía más que cualquier grito. No pensé que llegarías a hacer todo eso, dije por fin, con la voz rota. Claro que no lo pensaste. Nunca piensas más allá de ti, me respondió, sin mirarme directamente. Durante meses me mentiste, te ibas a follártelo mientras yo creía que estabas en el trabajo. Y encima esperabas que no me diera cuenta. No era solo eso. No era solo sexo. Lo dije rápido, intentando que sonara menos sucio, menos mezquino de lo que era. Ah, perfecto. Entonces es peor, dijo, y por primera vez sonrió, pero sin alegría. Intenté acercarme, tocarle la mano, pero la retiró como si le quemara. Me sentí ridícula, como si ya no tuviera derecho a estar ahí, como si ese salón ya no me perteneciera. Durante unos segundos no dijo nada más. Solo abrió la carpeta y sacó unos papeles. Los deslizó hacia mí. Eran documentos bancarios, un extracto de una cuenta a su nombre, movimientos de grandes sumas transferidas a un número de cuenta que no reconocí. ¿Qué es esto? Esto es lo que he estado haciendo mientras tú te metías en moteles, dijo sin alterarse. He vaciado nuestras cuentas compartidas. Todo. Incluido el fondo de ahorros que teníamos para Paula. Ya no existe. ¿Estás loco? Eso es de nuestra hija. Tu hija tendrá lo que necesita. Pero no desde una cuenta conjunta. No quiero un solo euro más mezclado contigo. Quise gritarle, decirle que eso era injusto, que una cosa no justificaba la otra, que estábamos los dos en esto. Pero él siguió hablando. He hablado con un abogado. Ya tengo el borrador del divorcio. No voy a discutir custodia, ni propiedades. Te vas a quedar aquí, yo ya tengo un piso alquilado. No quiero tu coche, no quiero tu ropa, no quiero tu cara cada mañana. Solo quiero terminar esto cuanto antes. ¿Y Paula? ¿Le vas a contar todo esto? No, a ella no. Tú se lo vas a contar. Le vas a decir por qué su familia se rompió. Le vas a explicar qué hacías con un tío en un motel mientras yo trabajaba hasta las 8. No pienso cargar con tus decisiones. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. No era la humillación. Era la certeza de que todo se me escapaba sin poder hacer nada. Sabía que había cruzado un límite, pero no esperaba que él tuviera esta frialdad, esta claridad quirúrgica para desmantelarlo todo en una sola tarde. No discutía. No lloraba. Solo ejecutaba. Era como si yo ya no existiera para él. Javi, escúchame, empecé, pero él se levantó. No quiero escucharte. Ya lo he hecho bastante. Durante meses. Te escuché cada vez que mentiste, cada vez que inventaste una excusa barata para no mirarme a los ojos. Cada vez que te hacías la cansada, la estresada, la que necesitaba espacio. Y como un idiota te creí. Como un idiota me lo tragué todo. Y tú, en lugar de parar, seguiste. Así que no me expliques nada. No quiero tu versión. No me interesa. ¿Y entonces qué? ¿Ya está? ¿Te largas, me dejas aquí y haces como si nunca hubiéramos tenido nada? Exactamente. Ya no hay nada. Tú te encargaste de eso. Y no me voy por despecho. Me voy porque me diste razones más que suficientes para hacerlo. Lo único que me importaba era Paula, y ella va a estar bien. Pero tú y yo estamos acabados desde el momento en que saliste de ese motel con la cara de una que acaba de follarse a otro y pensaba que nadie se había dado cuenta. Yo ya no lloraba. No tenía lágrimas.
Solo un frío en el pecho que no se iba. Intenté decirle algo más, cualquier cosa, pero me temblaban las palabras antes de salir. Te juro que no era lo que querías pensar. No me jures nada. No me debes explicaciones. Me debes respeto, y eso ya no sirve de nada. Cogió la mochila, la carpeta vacía y se fue. No cerró la puerta con violencia. Ni siquiera la miró al salir. Fue un cierre silencioso, definitivo. Me quedé sentada, con los papeles aún frente a mí, con las manos sobre la mesa como si eso me diera estabilidad. Pero ya no tenía nada que sostener. Javier había hecho lo que nunca pensé que haría. Me borró. La primera señal de que Javier no iba a quedarse solo con un divorcio tranquilo fue la llamada de la directora del colegio de Paula. Me citó para una reunión urgente sin darme más detalles, solo dijo que era sobre la niña y que debía ir lo antes posible. Al llegar, me recibió con una seriedad extraña, como si no supiera por dónde empezar. Me senté frente a ella, intentando mantener la compostura, pero algo me decía que aquello no era un tema escolar. Elena, tengo que hacerte una pregunta incómoda, empezó diciendo, sin rodeos. ¿Estás bien en casa? ¿Hay algún problema familiar que deberíamos conocer? La pregunta me pareció absurda en ese momento. Asentí lentamente, sin entender a qué venía todo aquello, y fue entonces cuando me entregó una hoja impresa. Era una captura de pantalla. Un correo electrónico anónimo que habían recibido en la dirección general del centro. Un correo que incluía un enlace a una carpeta online llena de archivos, fotos mías entrando y saliendo de moteles, horarios, nombres de reservas, y una copia del acta de inicio del divorcio en la que se detallaba la causa. Infidelidad. Todo perfectamente organizado. Todo claramente preparado para causar el mayor daño posible. ¿Quién envió esto? Pregunté con la garganta seca. No lo sabemos, pero el remitente dejó claro que era importante que el centro tuviera conocimiento de la situación por si afectaba al comportamiento de Paula, respondió, sin expresión. No hemos abierto todos los archivos, y no lo haremos, pero la exposición de tu situación personal en este contexto es preocupante. Me fui de allí sin decir nada más. Me metí en el coche, temblando. Sentía la cara caliente, las manos frías, y un nudo en la boca del estómago que no sabía cómo desatar. Llamé a Javier, aunque sabía que no iba a contestar. Fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje que no sé ni cómo terminé, que se había pasado de la raya, que no tenía derecho a meter a nuestra hija en esto, que si tenía algo que decirme, lo hiciera de frente. No hubo respuesta. Solo silencio. Esa misma noche, mi jefa me pidió una videollamada. No era común que me contactara fuera de horario, así que supe que algo iba mal. Apenas empezó la llamada, me lo confirmó. También había recibido el mismo paquete. Archivos, capturas, horarios, fotos. Todo enviado a su correo personal, no al de la empresa. Eso significaba que Javier había buscado su contacto a propósito. Me dijo que comprendía que la situación era personal, pero que en una firma como la nuestra, que trabaja con clientes de alto perfil, ese tipo de escándalos eran difíciles de justificar. Me sugirió, con todo el tacto posible, que pidiera una excedencia por motivos familiares. Me despidieron, sin despedirme. Técnicamente no era una baja definitiva, pero sabía que no iba a volver. No después de eso. Me quedé sin trabajo, sin pareja y sin forma de justificarle a mi hija por qué los profesores la miraban distinto. Y ni siquiera podía decir que era una venganza excesiva. Había sido quirúrgica. Inteligente. Silenciosa. Y sobre todo, irreversible. No pasó mucho tiempo hasta que una vecina, la que siempre salía a regar las plantas a la misma hora que yo, dejó de saludarme. Después fue otra, y luego otra. No eran gestos obvios, no me insultaban, no me confrontaban, simplemente me borraban. Como si ya no existiera en ese barrio. Como si mi presencia molestara.
Y lo más irónico es que nadie me había visto haciendo nada. Solo habían visto las pruebas que Javier les hizo llegar. Él no volvió a pisar la casa. Solo mandó a una empresa de mudanzas a recoger sus cosas. Una mañana, sin previo aviso, 2 tipos con chaleco aparecieron con una lista, embalajes y una orden firmada. No hablaban mucho. Solo miraban, señalaban, envolvían y se lo llevaban. En 4 horas ya no quedaba nada suyo. Ni su ropa, ni sus libros, ni el cepillo de dientes. Solo un sobre la mesa del comedor, con un mensaje escrito a mano: ahora sí estamos en paz. Dentro del sobre había copias de los documentos de la cuenta bancaria nueva que había abierto a nombre de Paula, con él como tutor legal. También había una carta para ella, firmada con su puño y letra, explicando que se mudaba a un piso nuevo, que podía visitarlo cuando quisiera, que la quería por encima de todo. Ni una sola mención a mí. Ni una frase que suavizara el golpe. Nada. Esa noche dormí en el sofá. No podía estar en la cama. No podía entrar en la habitación donde dormimos más de 10 años juntos. Todo estaba manchado. Me sentía sucia, expuesta, ridícula. Me pasé horas mirando el techo, preguntándome cómo llegué hasta ahí. Sabía que la había cagado. Sabía que lo había traicionado. Pero jamás imaginé que él fuera capaz de construir una demolición tan limpia, tan efectiva, tan devastadora. No contestaba a los mensajes. No respondía a los intentos de llamada. Solo una vez, desde un número oculto, me escribió: esto no es venganza. Es justicia. No vuelvas a buscarme. Ese fue el punto final. Ni siquiera intenté responder. Apagué el teléfono, me tumbé en el suelo del salón y supe que todo lo que había construido, cada detalle de mi vida, se acababa de romper en 1000 pedazos, y que ninguno de esos pedazos podía volver a su lugar. Pasaron varias semanas hasta que pude volver a escuchar su voz. Fue a través del interfono, un viernes por la tarde, justo cuando estaba preparando la cena para Paula. La voz sonó seca, directa, sin espacio para emociones. Solo dijo: bajo en 5 minutos. No me dio tiempo a preguntar nada, ni a procesarlo. Cortó la comunicación antes de que pudiera responder. No me arreglé. No me cambié. Bajé como estaba, en zapatillas y sudadera, con la cara marcada de días sin dormir bien. Lo encontré apoyado en su coche, cruzado de brazos, esperándome sin una pizca de impaciencia. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera perfectamente cómo me vería. Hacía frío, pero ninguno lo mencionó. Me acerqué en silencio, y él me abrió la puerta del copiloto sin decir una palabra. Subí. Cerré la puerta. Arrancó. No pregunté a dónde íbamos. No tenía sentido. Él iba a decirme lo que quisiera, cuando quisiera. Condujo hasta un parque alejado del centro, uno al que solíamos ir con Paula cuando era pequeña. Aparcó frente a la entrada, apagó el motor y se quedó quieto, con las manos en el volante. No encendió la radio. Solo respiraba despacio. Yo tampoco hablaba. No sabía si debía empezar, si debía pedir disculpas una vez más, si debía justificarme. Pero esta vez no intenté nada. Esperé. Él fue el primero. He pensado mucho en si debía hacer esto. No por ti. Por mí. Por Paula. Asentí sin decir nada. Esperaba que continuara. Me temblaban las piernas, aunque estaba sentada. No te he llamado antes porque no quería que esto pareciera una negociación, siguió. No vengo a perdonarte. Ni a pelearme contigo. Solo quiero cerrar esto con claridad. Que no queden dudas. Que Paula no se quede con una historia a medias. Le miré, por primera vez en semanas, con algo parecido a valor. Estaba más flaco, más pálido, más serio. Pero también más tranquilo. Esa serenidad que tiene alguien cuando ya no está esperando nada del otro. ¿Paula te ha preguntado algo?
Me atreví a decir, sabiendo que la respuesta podía dolerme. Me preguntó si me fui por trabajo. Le dije que no. Que tú y yo habíamos terminado. No le di detalles. Me dijo que tú no hablas del tema. Que finges que todo está normal. No sé cómo hacerlo, Javi. No sé cómo decirle lo que pasó sin destruirla. Ya la destruiste. Esa frase me cortó el aire. No la gritó. No la dijo con rencor. Fue como un dato, como una frase cualquiera. Pero me dolió más que todo lo que había hecho hasta ahora. ¿Por qué viniste hoy? Le pregunté, intentando mantenerme entera. Porque quiero que hablemos como dos adultos que ya no tienen nada que ganar ni que perder. Quiero que me digas la verdad. Toda. No para perdonarte. No para justificarte. Solo para entender qué tipo de persona eras cuando decidiste hacer lo que hiciste. Me quedé en silencio unos segundos. No por falta de palabras, sino porque por primera vez entendí que esta era mi única oportunidad de hablar con él sin filtros. Sin la presión de querer salvar algo. Ya no había nada que salvar. Solo quedaba contar. No fue por falta de amor, Javier. No te engañé porque no te quisiera. Fue por mí. Porque me sentía invisible. Porque cada día era igual, porque necesitaba sentir que alguien me miraba, que alguien me deseaba sin conocerme del todo, sin la rutina, sin los años encima. ¿Y te lo dio? ¿Ese alguien? Por un tiempo, sí. No era amor. Ni siquiera creo que fuera pasión. Era una necesidad absurda de validación. Algo que ahora sé que no valía nada. Él me miró por fin. Directo. Sin odio. Solo con esa expresión de quien está intentando entender algo que le parece incomprensible. ¿Y cuándo pensabas parar? Nunca lo pensé. Me sentía culpable, claro. Pero me mentía a mí misma. Me decía que no era tan grave, que no te dabas cuenta, que no hacía daño a nadie. Me repetía excusas estúpidas para no enfrentar lo que estaba destruyendo. Javier bajó la mirada, respiró hondo y apoyó la frente sobre el volante. Se quedó así unos segundos. Luego levantó la cabeza y volvió a hablar. No voy a odiarte toda la vida, Elena. No porque te lo merezcas, sino porque no pienso vivir con eso dentro. Pero tampoco pienso volver a verte como antes. Esto que estamos haciendo ahora, esta conversación, es lo último. Asentí. Sabía que era el final. Sabía que no iba a haber reconciliación, ni segundas oportunidades, ni mensajes nocturnos diciendo te echo de menos. Él ya no era mi marido. Y yo ya no era nadie para él. ¿Quieres que le diga yo a Paula la verdad? Le pregunté, porque necesitaba saber si me dejaba al menos eso. Haz lo que quieras. Pero no le mientas. Si decides contarle algo, que sea real. No busques suavizar lo que hiciste. Si alguna vez la quisiste, al menos respétala ahora. Volvió a arrancar el coche y me llevó de vuelta a casa. No dijo nada más en todo el trayecto. Al llegar, no me miró. No esperó a que bajara. No me deseó suerte. Solo paró el coche, y cuando cerré la puerta, arrancó de nuevo y se fue. Y esa fue, oficialmente, la última vez que lo vi. Después de aquella última conversación con Javier, volví a casa sabiendo que ya no quedaba nada. Ni un lazo, ni una promesa, ni siquiera una excusa que pudiera sostenerme ante los demás. Me duché, me cambié de ropa y me senté en la mesa de la cocina. Abrí una libreta y escribí durante horas sin pensar demasiado en la forma ni en el orden. Necesitaba vaciarme. No porque buscara perdón, sino porque no quería seguir repitiendo los mismos pensamientos en mi cabeza como si fueran una canción rayada. Escribí sobre lo que pasó, sobre cómo empezó todo, sobre Mario, sobre las decisiones que tomé creyendo que nadie saldría herido, como si lo que yo hiciera en silencio no tuviera consecuencias. Escribí también sobre Paula,
sobre cómo no fui capaz de protegerla de esta catástrofe familiar, sobre cómo la obligué a madurar a golpes, sin avisarle, sin darle herramientas. Cuando terminé de escribir, sentí por primera vez en meses algo parecido a claridad. No alivio. Claridad. Una diferencia importante. No volví a saber de Mario. Nunca le dije que Javier se había enterado, ni le expliqué las consecuencias. Desapareció por completo cuando notó que algo iba mal, que ya no contestaba igual, que ya no sonreía en el trabajo, que todo se había vuelto incómodo. No insistió. No fue un final dramático ni una discusión intensa. Simplemente dejó de escribirme y dejó de aparecer. Supongo que no tenía nada que perder. No tenía una hija a la que mirar a la cara cada mañana. No tenía una familia que se desmoronara por su culpa. Para él fue una historia que terminó. Para mí, fue el inicio del derrumbe. Perdí el trabajo, pero conseguí uno nuevo meses después. No era igual. No pagaba lo mismo. No tenía la misma responsabilidad ni el mismo prestigio. Pero me permitió pagar las facturas y mantener la casa sin pedir ayuda a nadie. Lo acepté como un castigo justo. Mis amigas, al enterarse de todo, se dividieron. Algunas se alejaron sin decir palabra. Otras, las menos, se quedaron, pero con una distancia prudente, como si no supieran bien cómo tratarme. Aprendí que en momentos así no pierdes solo tu pareja, también desaparecen muchas cosas más, algunas que ni sabías que contaban. Con Paula fue distinto. Fue lo más difícil. Un día, después de cenar, cuando ya parecía que empezábamos a tener cierta rutina, me preguntó sin rodeos, ¿tú fuiste la que lo arruinó todo? No lo dijo con rencor. Lo dijo como alguien que ya sospecha la verdad y solo necesita que se lo confirmen. Me tomó varios segundos contestar. Solo dije sí. Ella no lloró. No gritó. Solo asintió y se fue a su cuarto. Esa noche no durmió en su cama. Se quedó en el sofá. A la mañana siguiente, no me saludó, pero tampoco se fue. Se quedó. Y desde entonces empezamos a hablar más. No fue rápido, no fue fácil, pero empezamos de nuevo, sin necesidad de fingir que no había pasado nada. No he vuelto a tener pareja. No porque no haya tenido la oportunidad, sino porque no siento que esté en condiciones. Durante años fui una mujer que creía tenerlo todo claro, que pensaba que su única falta era no sentirse suficientemente viva, y ahora me doy cuenta de que la insatisfacción no se resuelve metiéndote en una cama ajena. Se resuelve enfrentando lo que no quieres aceptar de tu vida, de tu rutina, de ti misma. Pero yo no lo hice. Y cuando decidí mirar hacia otro lado, lo perdí todo. No lo digo desde el drama ni desde la autocompasión. Es simplemente la verdad. No me arrepiento porque eso no cambia nada, pero sí entiendo el daño. Lo acepto. Javier se fue de Valencia al año siguiente. Consiguió un traslado y ahora vive en Zaragoza. Paula lo visita una vez al mes. Hablan con frecuencia y tienen una relación sólida. No me lo oculta. Me cuenta cosas de él como si hablara de un primo lejano, con cierta distancia, pero sin odio. Supongo que él fue más inteligente emocionalmente de lo que creí. No le metió odio en la cabeza. Le dejó espacio para pensar por sí misma. Eso, en el fondo, me ayudó a no perderla del todo. Hoy, 3 años después, sigo viviendo en la misma casa. Sigo trabajando en la misma oficina. Sigo durmiendo sola. No porque lo desee como castigo, sino porque no he vuelto a encontrar una forma de confiar en mí lo suficiente como para compartir otra vez mi vida con alguien. No tengo intención de buscar redención. Solo tengo la intención de no repetir nunca más ese tipo de errores. De ser honesta. De decir lo que me incomoda, lo que me duele, lo que no soporto, sin disfrazarlo con silencios o con dobles vidas. De todo lo que aprendí, eso es lo único que realmente me sirve. A veces me preguntan si cambiaría algo si pudiera volver atrás. Y siempre respondo lo mismo,
No haría nada diferente si eso implicara seguir siendo la misma persona que fui entonces. Porque no fue un hecho aislado, fue una cadena de decisiones que venían de una forma de pensar equivocada, de una versión de mí que ya no quiero ser. Y si todo esto tuvo algún sentido, fue para dejar de ser esa versión, aunque el precio haya sido perderlo todo.